Creo que César no está disponible, tenía un paciente crítico, entonces se disculpa contigo, pero pues nada, en nombre de creo que él y de todos los que estamos en esta charla, pues felicitarte, creo que abordaste el tema de forma completa. Es un tema del cual los intensivistas debemos ser profundos y debemos, digamos, estos de los temas en que uno no debe ser, no debe tener conocimientos superficiales, sino realmente conocimientos muy, muy detallados, practicar un montón, porque pues una cosa es entender y conceptualizar y esto, y otro es ponerlo al pie de cama al paciente. Como tú dices, la gasimetría sigue siendo el pilar fundamental para analizar esta información, a pesar de que hay cada vez más herramientas no invasivas que nos ayudan a tratar de entender estos procesos. Pues realmente sí dependemos todavía mucho de la gasimetría para poder hacer muchos de estos cálculos y poder llegar a una profundidad importante para intentar ver cuál sería la mejor alternativa para cambiar el curso de un paciente en hipoxemia o en hipoxia, que pues son estados que definitivamente en cuidado crítico tienden a ser fatales si se prolongan en el tiempo. Entonces, nada, pues felicitarte. No sé si alguno de los profes quisiera hacer alguna evaluación inicial o alguna opinión acerca del tema de la charla de Daniel. Adelante, profe. Buenas tardes a todos. Gracias por volvernos a acompañar en este maravilloso proceso de conocimiento en el cuidado intensivo y en particular la fisiología. Felicitar a Daniel porque pues abarcó eh, el tema de una manera muy completa. Creo que atendió las sugerencias de los profesores con respecto a algunos ajustes con respecto a la primera presentación. Pero sí, como esto es parte del entrenamiento, entonces, pues recordarles que tratar de ajustarse al tiempo, ¿sí? Nosotros creo que también podemos usar este escenario como práctica para lo que siempre solíamos ver, es verlos a ustedes haciendo presentaciones efectivas y exitosas en otros campos, en congresos, en simposios. Entonces, allá sí no les van a perdonar que 30, 40 minutos destinados ustedes se sobrepasen, entonces tratar de reforzar en eso para que también sea parte de su entrenamiento en lo que son las presentaciones efectivas. Pero felicitarlo, que pues este tema es difícil, como dijo Pablo, es un conocimiento que tenemos que tener de manera muy sólida. Podemos estar dudando, no podemos estar dependiendo del celular ni del chat GPT, sino que tenemos que tenerlo interiorizado. O sea, hay ciertas otras cosas que sí tendremos que tener ayudas en nuestros dispositivos, en nuestras inteligencias artificiales que cada vez nos están ayudando mucho más, pero no podemos volvernos dependientes de ellas y hay temas que tienen que ser fundamentales y este es uno de ellos. Ese era mi comentario y felicitaciones, Daniel. Gracias, doctor. Profe, gracias. Otto. Hola, buenas tardes. Eh, no sé si se oye bien porque está lloviendo muy duro por acá. Sí, Otico, te oí muy Yo, bien. no, reiterar lo que dijeron. Gracias a Daniel por la presentación y por tomar las oportunidades de mejora y compartirlas a tiempo. Como dijo Pablo, este es un tema en el que tenemos que ser expertos porque nuestra principal labor médica es entregar oxígeno. Entonces aquí tiene que ser profundo. Y como dice Iván, yo creo que este es de los temas que un intensivista pediatra debe ser capaz de revisar en un tablero con esa profundidad que merece. Yo el único comentario que haría eh, y que tendría que ver con el desarrollo de los talleres es que, como tú lo planteaste, hay varios índices de oxigenación que creo que cada uno tiene un escenario específico para aplicarse. Entonces, aparte del conocimiento profundo, entender en qué paciente y en qué situación voy a optar por determinado índice de oxigenación, pues hablando de índices en global, para hacer una mejor aproximación.
pero estuvo muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, si les parece bien, entonces pasemos al taller que trata, digamos, de recoger un poco lo que ya explicó Daniel a través de un caso clínico que nos permita profundizar un poco en las diferentes cosas que se le pueden a uno ocurrir cuando tiene frente a un paciente que está teniendo problemas para oxigenar. Entonces, el escenario que les dejamos fue un pelado de 4 años que está sano, que estaba viviendo en Medellín y hace 5 días tiene fiebre, tos y dificultad respiratoria. Lo llevaron porque definitivamente el esfuerzo respiratorio era importante y le empezaban a notar que ya se le ponían morados los labios. Cuando lo llegaron a ver a los servicios de urgencias, pues ya estaba teniendo problemas graves de oxigenación. Tenía una pulsoximetría de 78% cuando le ponían oxígeno suplementario a 15 litros por minuto. Definitivamente le tomaron rápido una radiografía de tórax que mostraba que tenía una extensa consolidación del lóbulo inferior derecho con pérdida de volumen y desplazamiento mediastinal contralateral. Empezaron un manejo con antibióticos de amplio espectro, intentaron ventilación no invasiva, pero realmente no hubo recuperación de la oxigenación, por lo que decidieron rápidamente pasar a una intubación orotraqueal y una ventilación mecánica invasiva. A las 24 horas de estar en la UCI, todavía está hipoxémico grave. El paciente, para darles algunos datos, pesa 16 kilos, tiene una frecuencia respiratoria de 45 por minuto, la frecuencia cardíaca está en 150, la tensión arterial está en 90-50, el llenado capilar va en 3 segundos, un Glasgow que oscila más o menos entre 13/15, dada por sobre todo respuesta verbal muy disminuida. La temperatura está en 37,8. La auscultación pulmonar para ustedes es eh, un murmullo vesicular que está abolido en la base derecha, crepitantes en el lado izquierdo. El abdomen no tiene hallazgos y los pulsos periféricos en general están disminuidos. Ustedes lo reciben con ventilación mecánica, está en modo de volumen control. El volumen tidal está calculado para 6 mililitros por kilo. La frecuencia respiratoria está programada a 30 por minuto. La fracción inspirada de oxígeno que marca el aparato está en 80% y tiene un pp de 10 centímetros de agua. Con eso hace unos picos de presión de 35 centímetros de agua y cuando le calculan la meseta hace alrededor de 30 centímetros de agua, lo que les da una presión media a la vía aérea alrededor de 18. Al siguiente, le tomaron gases para cuando ustedes llegaron a evaluarlo. La fracción inspirada en ese momento seguía estando en 80 y la presión positiva en 10. Ven que el pH está en 7,28, el CO2 en 55 arterial, la oxigenación, oxígeno en 50, el bicarbonato en 23, la base exceso en -3, la saturación marca 88 y el lactato en 3,1. Los venosos están en 7,25, la presión venosa en 65 de CO2 y de 28 de oxígeno y el bicarbonato en 22. La saturación venosa para ese lado está en 55%. También tienen capnografía disponible y para ese momento de la medición de los gases reportaba una presión exhalada de CO2 de 30 milímetros de mercurio. Ustedes tienen un reporte ecocardiográfico reciente que muestra que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 48%, una presión sistólica en la arteria pulmonar de 50 y reportaron también un foramen oval que está permeable, más o menos de 4 milímetros de mercurio. Y reportan que no hay un cortocircuito significativo. En los laboratorios, una hemoglobina en 12,5, un hematocrito en 38, la glucosa en 110, la creatinina en 0,6, el lactato que estaba medido en la máquina central de 3,1 y definitivamente la última vez que calcularon la presión arterial media seguía en 60. Entonces la pregunta sería, ¿cómo analizarían ustedes el problema de oxigenación de este paciente como, digamos, eh, preocupación principal? ¿Cuál creen ustedes que es esa alteración fisiopatológica que predomina según los datos de oxigenación que hayan analizado para, digamos, abordar a este paciente? O sea, en la vida real, ¿ustedes cómo
evalúan la oxigenación con la presencia, digamos, de todos estos sistemas de medición, con gases arteriovenosos, con capnógrafos, con ventiladores. Cómo es su forma de aproximarse a esta interpretación y fisiopatológicamente esa interpretación con los datos de este paciente real que les dijo o que pareciera estar orientado para que puedan tomar alguna decisión clínica. Los dejo. Juanita. Juanis, tienes el micrófono cerrado. Ah, perdón, puede ser culpa mía. Va. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes, Juanita de la Universidad Nacional. Entonces, pues lo primero que analicé es que este paciente tiene una hipoxemia, una presión arterial de oxígeno de 55, con un trastorno de oxigenación severo dado por una PAFI en 62,5 y una saturación de oxígeno, SAFI de 110. Adicionalmente, cursa con una acidosis mixta, unas extracciones que están aumentadas en un 45%. Adicionalmente calculé el espacio muerto que también me da un 45%, que está elevado, y un cortocircuito que me da aproximadamente en un 2%, con una diferencia alveolo arterial muy significativa y un índice alveolo arterial también elevado, que podría significar pues un problema en la difusión, eh, que también podría estar en relación tanto con su consolidación en las imágenes como, como un embolismo pulmonar. Tiene una hiperlactatemia que podría estar en relación pues a la hipoxemia severa y adicionalmente pues tiene una disfunción miocárdica con un compromiso de la función ventricular izquierda leve. En ese mismo ecocardiograma encontramos además que tiene una hipertensión pulmonar, que en este caso pues podría pensar que es de una etiología mixta por patología pulmonar o hipoxemia, o sea, del grupo 2 o por una enfermedad tromboembólica del grupo 3, que además podría estar favorecido por la etiología infecciosa pulmonar. Adicionalmente tiene un índice de oxigenación elevado, generada en 28,8, con un deterioro rápido y un compromiso pues bien extenso en las imágenes, requiriendo una presión positiva al final de la expiración alta en teoría, y con presiones meseta y pico elevadas, respectivamente con una driving pressure fuera de los parámetros como de protección de respiratorio. Sugieren pues que también hay una distribución anómala de la ventilación, pues por esa misma consolidación, eh, que favorece pues que haya deterioro en la oxigenación, al no permitir que las zonas del pulmón más sanas reciban un volumen necesario de aire. Por otro lado, tiene una presión arterial de CO2 que está elevada en 55, que sumado a la presión arterial de oxígeno baja, pues son también indicativos de que puede haber algo de hipoventilación alveolar y que está siendo exacerbada por la distribución inadecuada del flujo aéreo por esa misma consolidación. Eso es lo que yo hice como de análisis en ese paciente. Perfecto, Juanis. ¿Alguien tiene alguna opinión acerca del análisis que hizo Juanita? ¿Haría algo diferente? ¿Quitaría? ¿Cambiaría? Gloria. Gloria, ¿tienes el micrófono cerrado? Perdón. Buenas tardes, Gloria Riascos de la Universidad Nacional. Bueno, además de lo que dijo Juanita, como para resaltar también hay una alteración adicional, pues fuera de lo que vimos ahorita, tenemos problema de shunt intrapulmonar, tenemos pues el problema de ventilación perfusión, que también está muy comprometido por la parte de que el paciente está en un estado de choque. Clínicamente nos muestran una frecuencia cardíaca alta, una alteración de los pulsos, un lactato aumentado, una extracción considerablemente aumentada. Entonces, por ese lado también vamos a tener una afectación y como una mezcla entre varias
varios mecanismos fisiopatológicos que pues van a llevar a todo esto. Si uno va por la parte clínica, pues estábamos hablando más o menos de un choque séptico de origen pulmonar, aparentemente una neumonía que nos está comprometiendo espacio alveolar por la consolidación extensa que nos está mostrando, pero que también se puede estar comportando como un SDRA. Entonces, básicamente, si uno ve los algoritmos de los mecanismos fisiopatológicos, está en casi todos. El único que no me dio tanto fue el de hipoventilación alveolar, porque ahí se traslapa con el de espacio muerto, que también está alto, pero pues tiene de todo básicamente el niño. Si quisiera centrarme como en lo que más podría trabajar en este chiquito, ya haciendo las consideraciones como de lo de la ventilación mecánica que habló Juanita ahorita, que nos estaría mostrando un patrón más restrictivo con un aumento de la driving pressure, una disminución de la distensibilidad, pues sería como trabajarle hacer una ventilación de un pulmón en SDRA, pero con la consideración de que nos toca recuperar lo de la parte hemodinámica para tratar pues de sacar de esa alteración ventilación-perfusión. Eso tendría como de adicional. Lo demás es lo mismo. Gracias. Perfecto, Gloria. Brian, luego Carolina. Hola a todos, ¿cómo están? Brian Beltrán del Rosario. No, solo quería agregar, como han dicho mis compañeros, yo lo analicé un poco como en la línea del deterioro de la presentación del SBRA. Traté de entender que partíamos de una alteración ventilación-perfusión que genera esa primera consolidación, pero que evoluciona rápidamente a un estado de choque séptico. Y según todos los cálculos, pues en este punto de choque, con un fallo de bomba, con una hipertensión pulmonar y un compromiso extenso del intersticio pulmonar, pues predominaría para mí el shunt. Lo único que quería agregar adicional es que también nos toca tener en cuenta el estado del ventilador o los parámetros ventilatorios y cómo entendemos el SDRA como una enfermedad heterogénea y esas presiones elevadas no se transmiten uniformemente a toda la vía aérea y las zonas tal vez no tan comprometidas por la enfermedad pueden estar expuestas a una sobredistensión que colapse capilares y eso también se manifiesta como ese aumento del espacio muerto y esa diferencia entre la capnografía de los gases y la capnografía que nos muestra pues, el CO2 expirado. Y ya, eso tenía para agregar. Perfecto, Brian, Caro. Hola, buenas tardes. Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Yo estoy pues muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Para mí definitivamente el compromiso principal era de Shunt. Además que digamos que vamos 24 horas de manejo con el paciente y a pesar de una FIO2 que está alta, pues probablemente no ha tenido ningún tipo de mejoría que para la diferenciación de los trastornos de oxigenación, digamos que ese cambio o no, mejoría o no con la FIO2 alta, digamos que debería esperarse en otros diferentes al shunt. Digamos que yo pues como ejercicio calculé la presión alveolar del paciente, que es un paciente que vive en Medellín. Me dio una presión alveolar de oxígeno como de 400, lo que querría decir que probablemente mi paciente necesita más presión que cantidad de FIO2 que le estoy proporcionando y claramente pues mejorar su estado hemodinámico y posteriormente pensar de pronto en nuestra estrategia ventilatoria le serviría más. En mi caso pues que pensé como primera posibilidad que fuera más que todo shunt asociado a un compromiso ventilatorio restrictivo y pues la hipertensión pulmonar que está haciendo y además la disfunción cardíaca que igual tiene un gap de CO2 que está aumentado, está en 10, la saturación venosa estaba baja, entonces creo que tendríamos que intervenirlo como por esas dos partes, porque definitivamente pues no está mejorando con la cantidad de FIO2 que tenemos y tenemos una PP que ya está en 10 y si se la subo más pues probablemente podría tener mayor afectación cardiovascular y ya. Bueno, muy bien. Profe, perdón. Yo quisiera hacerles algunos cuestionamientos, algunas preguntas. ¿Ustedes qué opinan de en el momento en que llegó este niño con una máscara de no reinhalación a 15 litros, creo que decía, qué cálculo de fracción inspirada de oxígeno pudieran intuir que tiene el niño? Y si con base en eso
el cálculo de una SAFI o de una PAFI pudiera haber condicionado un manejo más invasivo desde el principio o de todas maneras hubieran intentado el manejo no invasivo que parece se hizo. Gloria. Yo hice ese cálculo y esa consideración. Igual, pues como uno aprende cuando le colocan el caso en específico, ya empezando que el niño está desaturado menos de 80 en Medellín, pues ya le va mal, empezando por la altura y por la disponibilidad de oxígeno que tienen. Si ya uno ve la fracción alta que da con esa máscara de no reinhalación, que a mí me dio 13, como 85%, es que no la anoté, pero me dio eso. Teniendo en cuenta eso, el niño, ahí hay un poco de mezcla de cómo llegó en la parte del sensorio, pero ya llegó con clínica de choque y llegó con un trastorno de la oxigenación muy severo y con varias cosas que a uno lo hacían pensar como un manejo más invasivo desde el inicio, creería yo. Pero realmente sí, ya mirando todo el contexto en general, en la primera acercamiento en ese niño, o sea, lo más probable era como apoyarlo un momento con la máscara de no reinhalación y si fuera yo, probablemente me hubiera ido por un manejo más invasivo desde el principio. Perfecto, Gloria. Juliana. Profe, yo iba a decir lo mismo que Gloria, no tengo nada para agregar adicional. Perfecto. Profe, perdón. Pues que Glorita hizo un comentario que me deja con duda. Creo que dijo que por Satura. estar en la altura de Dio 2.000. Medellín, no, que por estar en la altura de Medellín tenía más compromiso o más riesgo. Yo quiero preguntarles a todos, si yo tengo un niño que con FIDOs de 85, satura 80 a nivel del mar en Medellín o en Bogotá, ¿cuál de ellos está más enfermo? Estaría más enfermo el que vive Profe, en... Ay, perdón. no, tranquila, tranquila, sigue. Gracias, Juan. Estaría más enfermo el que está a nivel del mar, porque finalmente la presión barométrica a nivel del mar es muchísimo mayor y tendría que tener, si todo estaría bien, o sea, mayor presión para que la diferencia del vuelo arterial fuera menos, o sea, tiene más, sí, tiene más fuerza para que el oxígeno pase, por decirlo así. En cambio, cuando en Bogotá, que la presión barométrica es un poquito menor, pues un poquito no, es menor, digamos que por eso es que uno espera que las saturaciones normales sean un poquito más bajas porque la diferencia hace que pase menos oxígeno, por decirlo así, pues. Profe. Sí, eso hay que tenerlo claro. Bueno, entonces nosotros quienes hacemos medicina en la altura, tenemos la ventaja de que los niños se ponen más malitos en etapas más tempranas de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué en contra tenemos? Que nos acostumbramos a que saturar cercano a 90 no nos angustia. Posiblemente quienes hacen medicina a nivel del mar, frente a un niño que satura 90, estarían extremadamente preocupados y se sorprenderían de vernos a los de Bogotá como mínimamente preocupados. Entonces hay que también tener esas consideraciones para que de acuerdo al sitio donde ustedes estén ejerciendo su medicina, entiendan que la afectación de las diferentes enfermedades puede ser mayor o menor frente a situaciones de medición de saturación o de oxígeno similares. Gracias, profe. Entonces, en principio, creo que todos estuvieron bien por las mismas líneas, utilizaron las diferentes herramientas disponibles, lo mostraron tanto ahora que nos contaron un poco la versión resumida como los talleres que nos enviaron.
Ese es el ejercicio que hay que intentar hacer. Cosas para recalcar es, acuérdense que muchas de estas cosas no son excluyentes. Los diagnósticos fisiopatológicos son distintos a los diagnósticos sindromáticos o los diagnósticos etiológicos, entonces no confundan SRA como entidad ni como fenómeno fisiopatológico. Acuérdense que, como ustedes mismos dijeron, pues es una enfermedad heterogénea y eso implica que puede tener muchos eventos fisiopatológicos. Como Otto mencionó rápidamente cuando hizo la introducción, hay momentos para usar los diferentes índices y por eso es muy importante generar un diagrama conceptual para saber en qué momento qué índice me puede orientar o reorientar hacia un grupo de enfermedades diferentes. Todos estamos de acuerdo en que este paciente tiene un problema muy grave para oxigenar, que es de origen, digamos, pulmonar, de origen, digamos, en su aparato respiratorio y básicamente está comportando o mostrando por lo menos claramente un problema de oxigenación por cortocircuito muy claro, que el cortocircuito pueda ser solamente pulmonar, pues está por verse, tiene un foramen oval, podría chontear por ahí. Sin embargo, pues sí es suficientemente grave para que tenga que haber un componente pulmonar. También, como muchos detectaron, está también teniendo eventos que sugieren espacio muerto. Acuérdense que el espacio muerto, la causa más frecuente en niños es simplemente choque. Entonces, a veces simplemente recuperar la circulación logra revertir mucha parte del choque. No siempre, pero algunos serán de ese escenario, otros serán del escenario de los daños microvasculares que pueden suceder en los contextos de la infección y que eventualmente haya zonas del pulmón que definitivamente no van a perfundir bien, inclusive después de recuperar la circulación. Y en principio también puede haber hipoventilación alveolar, como lo pensó Gloria en un momento dado, poco probable para el volumen minuto que debe estar manejando este paciente, pero todos tienen que estar. Entonces en su cabeza tienen que ir parte por parte y decir, esto es un problema ambiental, esto es un problema pulmonar, esto es un problema de cortocircuito, es de espacio muerto, ¿sí? Y todos irlos eh, incluyendo y mezclando y tratar de ir mirando qué pueden hacer. Como al final Carolina lo estaba mencionando, que habló un poquito de la terapia. Eh, en principio, digamos, es muy importante entender que a veces algunas cosas que hacemos para mejorar el caso podrían deteriorar otro escenario. Entonces a ella le preocupaba subir más el PIB porque siente que cardiovascularmente puede que no lo tolere. Entonces ella prefería trabajar en lo cardiovascular primero. Todas las hipótesis son válidas. Lo importante es que entiendan que la aproximación probablemente esta también va a ser multifactorial y van a tener que intentar varias cosas de forma simultánea. El siguiente punto va un poco orientado a ir un poco más a la profundidad, a entender cómo se logran estas diferentes evaluaciones de la oxigenación y es tratar de encontrar o entender dónde pueden haber errores sistemáticos, tanto en la forma como se utilizan las fórmulas, es decir, que yo esté asumiendo que estoy diagnosticando algo cuando en realidad estoy cometiendo un error sistemático en la evaluación. Detalles, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la historia de la PAFI normal por encima de 300. ¿Sí? Si ustedes espero que ninguno tenga PAFI por encima, PAFI de cercana a 300, porque estarían enfermitos en el médico. ¿Qué otro tipo de cosas encontraron? ¿Qué otro tipo de cosas vieron? ¿Qué estudiaron? ¿Trataron de mirar de dónde venían las fórmulas? ¿Cómo intentaron aproximarse a esta pregunta? ¿Puedo, profe? Claro, pues. Juanita Medina de nuevo. Entonces, pues em, hay varias cosas como con respecto a las fórmulas. Uno de los problemas es que asume que hay una distribución homogénea de la ventilación y la perfusión en los pulmones, pero en este paciente específicamente y pues en general eh, hay una consolidación y hay cortocircuito. Entonces, la distribución de la ventilación puede hacer que no refleje realmente adecuadamente cuál es la gravedad de la hipoxemia o del compromiso
del paciente también en la parte cardiovascular. También las fórmulas asumen que la presión arterial de CO2 está solamente determinada por el grado de ventilación alveolar y no siempre reflejan la situación clínica. Podría estar relacionada con una ventilación inadecuada de áreas pulmonares que son sanas, lo que no refleja que haya un grado de hipoventilación global. Por otro lado, el uso de fórmulas para estimar la saturación venosa de oxígeno o la presión venosa de oxígeno podría estar afectado por cambios en la distribución del flujo sanguíneo, del shock, la disfunción circulatoria y alterar la relación entre la oferta y el consumo de oxígeno tisular. En cuanto al cálculo del cortocircuito pulmonar, representa pues una forma de evaluar la gravedad de la insuficiencia respiratoria, pero es importante que la fórmula se basa en dos supuestos. En primer lugar, que el contenido de oxígeno capilar no es medible. Su valor se expresa como si fuera igual al contenido de oxígeno en los alveolos. Y en segundo lugar, supone que el contenido de oxígeno capilar, eso lo dije, implica que considerar que la membrana alveolo capilar es perfectamente eficiente, o sea que la difusión de los gases en toda la membrana es homogénea. Entonces, por eso podríamos estar como haciendo una subestimación real del daño del paciente. Eso era como lo que yo tenía. Perfecto, Juanita. Entonces hay varios conceptos que encontraste ahí. ¿Alguien más leyó otros, encontró otros, buscó otros? Juliana. ¿Cómo están? Buenas tardes, Juliana Silva de La Nacional. Yo me fui un poquito más desde el punto de vista preanalítico, porque nosotros estamos basando todo esto, obviamente, mucho en los parámetros ventilatorios, pero también en la gasimetría que sacamos del paciente. Y recordemos que los gases arteriales y los gases venosos tienen una preanalítica muy específica para que sean realmente confiables. Entonces, tienen que ser tomados de manera adecuada, no se deben demorar en el procesamiento. Idealmente, pues hay estudios que dicen que si uno los transporta en la mano no hay ninguna diferencia, pero si uno los manda por las cápsulas para que los procesen en otro lado, puede que haya alteraciones tanto en el CO2 como en el pH. Digamos que toda la parte preanalítica tiene que ser, uno tiene que verificar siempre cuando le entregan unos gases que esos gases sí sean los gases del paciente como uno los vea y como uno vea al paciente, porque a veces uno ve a un niño muy bueno, o sea, digamos que clínicamente está muy bien, pero ve unos gases horribles y se da cuenta que fue que porque la técnica no estaba bien tomada. Esa fue como la primera cosa que me pareció importante. Y la segunda es que mm, finalmente el cálculo de todos los índices para hacer esto un poquito más objetivo son bastantes fórmulas. Y digamos que esos índices sirven de manera explícita cuando uno se sienta y los hace, pero siempre existe la probabilidad de o sea, que exista un error de dedo que uno habla en las calculadoras. Entonces, siempre es importante y creo que mi intervención va a que uno debe ver el paciente y a veces cuando los gases dan resultados o mediciones que no concuerdan con el paciente, uno debe volver a revisar, mirar si es que metió mal el dedo, mirar si es que no son los gases del paciente. Creo que eso es un error que uno siempre, cuando uno lee unos gases arteriales, uno debería empezar por ahí siempre, pero a veces por el atareo, por la cantidad de pacientes, por cómo está de malo el niño, uno a veces lo obvia y creo que es una parte muy importante. Esa es mi contribución. Creo que gracias. Perfecto, Juliana, muy al lugar tu comentario. Juanita, ¿volviste a levantar la mano? Sí, profe, es que se me Dale. había olvidado decir otra cosita, y es que también se asume que la sangre que pasa por el cortocircuito tiene todo el mismo contenido de oxígeno que la sangre venosa mixta, pero eso no es cierto porque igual tenemos la sangre que procede de las venas de Tebecio y de las venas bronquiales, que pues son una excepción. Y en cuarto lugar, el contenido de la sangre al final del capilar se calcula suponiendo que la presión parcial de oxígeno al final es igual a la PO2 alveolar ideal.
que es derivada pues de de la, se deriva de la ecuación del aire alveolar. Eso era lo último que se me había olvidado decir. Perfecto. Paola, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Paola Romero de Universidad Nacional. Pues, sumando a lo que dijeron mis compañeras, yo creo que estos índices que buscan finalmente encontrar como esa correlación clínica que sea coherente entre como las condiciones fisiológicas del paciente, que tenga en cuenta también como la altura sobre el nivel del mar, que pues realmente no todas lo tienen, la temperatura que no es un parámetro que discrimine o que cambie mucho como los valores, pero que finalmente, como vimos en la fisiopatología de la difusión de los gases, pues tiene que ver. Y sobre todo la FIO2, que tampoco pues hay muchos estudios que estén ajustados como al nivel del mar, pues nos hacen pensar realmente en algunos estudios que leí que con diferentes variables fisiológicas cambia demasiado de pacientes que están totalmente sanos a pacientes que están completamente críticos y que muchas de ellas nos hacen desviarnos de cómo está realmente la clínica del paciente, como en este niño que pues estamos pensando también como en cómo ajustamos el ventilador, en que hace falta como mejorar la perfusión y estamos dejando de lado también como la ocupación alveolar y la ocupación pleural que tiene este paciente que podría mejorar también muchísimo la oxigenación, como pasarle un tubo de tórax y pues mejorar como la expansión para disminuir como ese shunt que se está produciendo en la clínica de este paciente. Eso quería decir. perfecto, Paola, asumiendo que es un neumotórax o un derrame, ¿no? Mario, Sí, señor. Buenas tardes, Mario Martínez de la Universidad del Rosario. Yo había explorado también en la búsqueda más o menos enfocada a algunas de las cosas que mencionaron, a que pues muchos de estos estudios que son críticos en los cuales entran a depender muchos valores como en las fórmulas que estábamos calculando, muchas cosas pueden salir mal, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que en estos estudios por esa sensibilidad que tienen, tenemos que ser conscientes de la parte preanalítica, la parte analítica, incluso la parte posanalítica. En esa parte preanalítica, ya lo había mencionado, la forma en la cual se toma la muestra, la forma en la cual se procesa la muestra. Pues, por ejemplo, si se utiliza un reservorio inadecuado en el cual la sangre no esté correctamente parinizada, o cuando se toma la muestra, por ejemplo, no se tiene en cuenta en que tiene burbujas aéreas, todo eso va a hacer que los valores que nosotros al final podemos hacer muy bien la fórmula, aplicar muy bien cada una de ellas dependiendo del contexto, pero pues desde un principio ya estamos incurriendo en un error por tomar unos datos que no son los adecuados. Otro de los errores que puede ocurrir es, por ejemplo, no fijarnos que la muestra que estemos tomando sí sea la que realmente necesitamos evaluar. Me explico. Muchas de estas fórmulas parten del hecho de que tienen que ser aplicadas, por ejemplo, en sangre arterial o en sangre venosa. Y, por ejemplo, si estamos tomando una muestra como real de un paciente eh, para hacer todas nuestras mediciones pues, de tipo arterial, pero es una sangre venosa o mixta, lo mismo, todo lo que vamos a correr de aquí en adelante pues va a ser inadecuado. En cuanto a los errores analíticos, pues el error más como fácilmente destacable es el error en la máquina de gases, ya sea que esta máquina no esté adecuadamente calibrada, que los reactivos no estén en su fase óptima, ¿sí? Que estén desgastados o que no funcionen. En ese caso, la máquina nos va a arrojar resultados que son imprecisos y creo que ese es el ejemplo más fiel de lo que pues entiendo es la pregunta en cuanto a errores sistemáticos. Siempre que yo voy a hacer esto, independientemente de que lo hago de la forma correcta, la toma de muestra correcta y el cálculo correcto, siempre voy a estar haciendo cálculos errados porque la máquina está mal. En la parte de los errores posanalíticos, mm, yo consideraba que en esta parte, por ejemplo, podía entrar algo de lo que
se ha hecho llamado pues ya hace un buen tiempo, y es tener en cuenta que muchas de las fórmulas y aplicaciones en las cuales la altura pues es relevante, nosotros al ser médicos que tratamos pacientes en altura, deberíamos ser como más conscientes de utilizar esos valores para hacer las debidas correcciones y no compararnos con los valores típicos o normales de las condiciones de altura a nivel del mar, que es pues donde la mayoría de estos reportes o de estos resultados están parametrizados. Y otro de los errores posanalíticos puede ser, como lo decían antes, un error de dedo, transcribir inadecuadamente los valores, o interpretar mal las fórmulas, interpretar mal de pronto las unidades, ¿sí? Hacer mal la operación matemática. Entonces eso también nos llevaría a incurrir en error. Otra de las alteraciones o bueno, problemas que uno puede tener es con el diseño propio de la fórmula, en el que, por ejemplo, si nosotros estamos calculando una PAFI y resulta que el paciente, estamos exagerando nosotros en la cantidad de fracción inspirada de oxígeno que tenemos, necesitamos en realidad darle menos, pero pues lo tenemos con 100%, pues probablemente estemos haciendo que su estado de severidad esté probablemente sobreestimado, ya como por parte, en parte por culpa de la fórmula, porque pues no va a contemplar ese escenario, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de utilizar este tipo de fórmulas. Eso es como lo que tenía para compartir. Gracias. Perfecto, Mario. Creo que hiciste una muy buena síntesis. Profe Perdomo. Bueno, recordar que para el correcto análisis de la oxigenación debemos estar seguros de la fracción inspirada de oxígeno. Y en niños eso solamente se consigue con el uso de sistemas de alto flujo. Entonces, estar conscientes de que la medición de la fracción inspirada de oxígeno sea adecuadamente real. Y con relación a la preanalítica, entonces quienes manejamos pacientes oncológicos con alguna frecuencia tenemos que enfrentarnos a niños con hiperleucocitosis. Entonces, esas muestras tienen que ser procesadas de manera inmediata. Un niño con recuentos de más de 150.000 leucocitos, 5 minutos en la demora de reporte, esos leucocitos se consumen todo el oxígeno, producen significativo CO2 y producen lactato, se consumen la glucosa y a veces generan reportes de gases muy angustiantes cuando pues, el niño está ya suficientemente enfermo con la leucemia, pero no tiene tanto compromiso pulmonar como se sospechara. Entonces, tomaste el trabajo de que si vamos a evaluar la oxigenación, pues tendré que usar un sistema Venturi para que mi fracción de oxígeno esté mucho más cercana a la real y no como a veces se hacen cálculos basados en aproximaciones de una fracción de oxígeno que da una cánula simple o cosas de ese estilo. Profe, mil gracias. Otto. Eh, no, a mí me gustó cómo desarrollaron los talleres. Yo, como les decía, creo que tienen que tener en cuenta, de acuerdo a si el niño está intubado o está extubado, si tiene una línea arterial, si no tiene una línea arterial, pues cuál herramienta de evaluación van a tener. Con respecto a lo que dijo Iván de ojalá poder garantizar la FIO2 para hacer una adecuada medición, si están con cánulas nasales convencionales, pues recordar que entre más pequeño el niño, esa cánula les va a proveer una FIO2 más alta. Entonces, no cometer pues, tener la oportunidad de mejora de que no hagan el análisis de que un niño de 3 meses con una cánula de 1 litro es una FIO2 de 0,24. Entonces van a terminar haciendo ahí evaluaciones que no son objetivas. Yo creo que esas eran como mis observaciones. Yo creo que la medicina debe partir de la clínica, de la anamnesis, de lo que estoy examinando en el paciente
y cuando ya empiece a usar los paraclínicos, pues ellos deben responder a mis impresiones diagnósticas y cuando no me expliquen lo que me está pasando es cuando debo pensar más allá. Creo que es lo que ocurre con lo que mencionaban de que tiene un espacio muerto muy elevado, pero pues esto no es explicado enteramente por la ocupación alveolar del SDA, sino que tienen que buscar otras cosas. Se centraron mucho en una posible sobredistensión alveolar de algunas zonas por la ventilación mecánica y está bien, pero deberían pensar también que puede haber fenómenos de microtrombosis a nivel eh, pulmonar. Eh, yo creo que esas son como las observaciones. Con respecto a la curva de disociación de la hemoglobina, un tip, apréndanse no con pH, sino con hidrogeniones, y así les va a quedar más fácil entender que hacia un lado, pues sí, a ambos lados los cambios van a ser en el mismo sentido, para que no tengan siempre la confusión de que hay uno que va en otro sentido, pues que es el pH por lo que está reflejando los hidrogeniones. Daniel puso ahí el P50 que va a ser la herramienta que les va a permitir saber de mejor manera hacia qué lado se desvió la curva, como para que tengan eso también ahí presente. Pero creo que estuvo muy bien la revisión y los talleres. Gracias. Otto, muchísimas gracias. Realmente me gusta que hayan intentado profundizar mucho en esta segunda pregunta. Ustedes ven que hay muchas otras cosas. Yo agregaría que por favor aprendan la máquina en la que usan. A veces no entienden cuáles son valores calculados, cuáles son medidos, no saben la diferencia en que diga ahí C o E o EST y a veces simplemente cogen el valor que más les gusta y muchos tienen aproximaciones diferentes. Hoy en día las máquinas pueden hacer muchísimos más cálculos dependiendo de lo que información le dé y obviamente lo de la FIO2 que creo que ya les dijeron hasta el cansancio. En aras del tiempo y pues que en principio el último ejercicio lo que hace es tratar de, a través de un diagrama conceptual, ver que hayan logrado profundizar y analizar la oxigenación desde todos los posibles ángulos, pues quisiera que nos mostraran de tal vez uno, escojan ustedes quién y nos lo muestra cómo lo hicieron. La mayoría hizo más o menos lo mismo y lo cual está perfecto y era, digamos, el objetivo de la pregunta. Cualquier voluntario. Dale, Glorita. Profe, me dice que compartir pantalla está deshabilitado. Ah, ya. Dale, dale. Ahí pueden ver mi dibujo. Sí. Diagrama. Bueno, este es como el resumen que hice como en un diagrama para tener en cuenta pues varias consideraciones. Entonces, ¿cómo evaluamos la oxigenación? Tenemos una identificación inicial en que vamos a encontrar solo por presión arterial de oxígeno, más o menos si vamos a tener un paciente hipoxémico, normoxémico, hiperoxémico, pues con valores específicos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Bogotá siempre vivimos en una hipoxemia leve, porque nos hemos adaptado a ello, pero más o menos ahí vamos viendo qué compromiso tiene el niño, teniendo en cuenta también que podremos estar normoxémicos, pero con algún trastorno de la oxigenación. Entonces vamos hacia el lado de los índices de oxigenación, con los diferentes que vimos hace un momento, no los voy a repetir, pero pues teniendo en cuenta en qué estado clínico tenemos, si el niño está ventilado, no está ventilado, qué fracción de oxígeno tenemos y si tenemos la posibilidad, pues por ejemplo en el servicio de urgencias utilizar solo SAFI o mientras tenemos un acceso arterial, pues o el niño está en ventilación mecánica. Con eso nos vamos dando idea, como en el caso que vimos, a qué tan severo es el trastorno de la oxigenación. Ese trastorno de la oxigenación, pues vamos a necesitar tener algunos cálculos adicionales si ya tenemos gases arteriales, calculando la presión alveolar de oxígeno para continuar pues con las siguientes consideraciones con respecto al contenido arterial y venoso de oxígeno. Entonces, ¿qué estamos evaluando?
varias cosas al mismo tiempo. La presión alveolar de oxígeno, la capacidad que tenga de difusión en la membrana del alveolo capilar de los gases y los cortocircuitos o los shunts que podamos presentar a nivel extra o intrapulmonar. Teniendo esas tres consideraciones fisiopatológicas, pues vamos a buscar un estado de oxigenación, un estado de circulación y una perfusión tisular al final de cuentas. Tenemos muchas fórmulas que son derivadas básicamente de lo que miramos en toda la exposición, pero pues estas son como las que más utilizamos. Tratamos de encontrar la concentración capilar de oxígeno, la alveolar de oxígeno y la venosa de oxígeno para poder hacer cálculos de perfusión, de shunt y de espacio muerto, perdón, de extracción y de shunt. Y necesitamos cosas adicionales como por ejemplo una capnografía al mismo tiempo de la toma de gases para poder sacar la fórmula del espacio muerto. Así también nos podemos echar mano de, por ejemplo, el delta de CO2, que es muy importante también para poder hacer una evaluación de la perfusión y de la circulación a nivel de pues, el paciente que tenemos el caso. Si ya tenemos todo eso como información, hacemos lo que hicimos básicamente durante el taller, que es mirar cuál es el trastorno o los trastornos que pueden estar, perdón, los trastornos que pueden estar cursando en un niño, en un paciente con una patología compleja. Entonces tenemos los de hipoventilación que generalmente están asociados, por ejemplo, a la altura donde sube la PCO2 y disminuye la presión alveolar de oxígeno. Generalmente son pacientes que tienen hipercapnia y son pacientes que tienen patologías o bien sea de control de la ventilación, como por ejemplo en las alteraciones a nivel central, alteraciones de la bomba neuromuscular, obstrucción de la vía aérea o alteraciones pleurales que nos pueden mejorar muchas veces con el aumento de la FIO2, pero también necesitamos corregir el volumen minuto, como por ejemplo en la parte de las alteraciones neurológicas o la sobresedación incluso. Tenemos la parte de alteración de ventilación-perfusión, en los que vamos a encontrar los fenómenos en los cuales la BQ es baja, que son los Schoen-like, en los cuales vamos a tener perfusión, un alveolo bien profundido, pero no ventilado. Entonces, en estos vamos a cursar con hipercapnia y con hipoxemia, porque va a haber imposibilidad de intercambio de gases. Generalmente están más asociados a terectasias, ocupaciones alveolares extensas, pero no completas, que nos pueden alterar esa relación. En la de BQ alta, pues zonas ventiladas pero no perfundidas, ahí tenemos fenómenos de sobredistensión alveolar, el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar cuando es de un grado importante y los fenómenos de choque o hipovolemia. En el shunt intrapulmonar tenemos pues la sangre venosa que va a pasar directo a la parte arterial sin oxigenar adecuadamente. Nosotros generalmente están más adecuado o más, responden mejor a la presión positiva. En los fenómenos de reducción de la FIO2, que generalmente también están asociados a la altura, vamos a tener, acá les dije mal, la altura, pensé que estaba al revés, pero estos son los de los fenómenos asociados a la altura que realmente responden más al aumento de la fracción inspirada de oxígeno, porque es una disminución en el aporte de oxígeno ambiental, básicamente. Y en la alteración de la difusión en membrana, que generalmente se presenta hipoxemia e hipocapnia, en general va a haber una alteración específica en la membrana alveolo capilar, generalmente está asociado a enfermedades pulmonares intersticiales, pero están embebidas también en fenómenos como en el SDRA con engrosamiento del intersticio o disfunción endotelial a ese mismo nivel. En esos pueden mejorar con aumento del FIO2, pero necesitan generalmente otras estrategias que nos permitan pues mejorarlo. Y eso era lo que tenía. Muy bien, Gloria. Muy completa tu diagrama. Creo que te va a servir mucho y sirve para seguir profundizando. Entonces, nuevamente, para terminar, agradecerles. Tienen que hacer ejercicios de esto. Yo sé que a veces el tiempo no da, pero la única manera de realmente interiorizar
aproximación es hacer ejercicios, ojalá en pacientes reales para que puedan ver la correlación que hay entre lo que están viendo en las fórmulas y los resultados. Traten de profundizar bien y entender bien cada parte de las fórmulas y de dónde viene y por qué viene, y eso les va a ayudar mucho a entender fisiología y probablemente a poderlo interpretar mejor a la cama de los pacientes. Em, Voy a dejarles unos ejercicios que mandó el profe Perdomo por correo para que puedan hacer ejercicios adicionales y nos los pueden mandar si quieren, de forma por correo para revisarlos y corregirlos. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Seguimos con CO2. Chao, chao.